Hola, bienvenidos otra vez en nuestro estudio de este pequeño curso, La Fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 7 que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, una vez más nos dirigimos a ti para agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros, sobre todo por la oportunidad de estar en comunión contigo, de escucharte a través del estudio de tu palabra. Háblanos en esta hora, qué es lo que tienes que decirnos con relación a cómo obtenemos la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, en esta lección vamos a aprender cómo podemos obtener la salvación. Hay muchas personas sinceras en el mundo que creen que la salvación se obtiene con buenas obras o haciendo penitencias. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de la salvación? Vayamos a la primera pregunta que dice así: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Romanos capítulo 5 y verso 12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, ¿cuál es la respuesta? Obviamente es la muerte. Es la consecuencia final del pecado. Así, vayamos a la siguiente pregunta que dice: ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? Veamos en la Biblia a ver si nosotros podemos resolver el problema del pecado. En el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 22, dice lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que, ¿podemos resolver el problema del pecado? Oh, claro que no. La respuesta es no. El profeta nos recuerda de que no importa lo que hagamos o cuán bueno nos comportemos o cuántas obras alcancemos a hacer, jamás podremos solucionar el problema del pecado. Pero eso no quiere decir que no tiene una solución el pecado. Continuemos estudiando y descubramos cuál es la solución que Dios tiene para el pecado. La pregunta siguiente que dice: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Este es un texto muy conocido que se encuentra en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Bueno, la respuesta es Jesús. Esa es la provisión que hizo Dios. Él envió a su Hijo por amor a nosotros, dice Juan. Así que todo aquel que en él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna. Así que Dios siempre es el único que tiene solución para cualquier cosa que el hombre no pueda solucionarlo por sus propios esfuerzos, comportamiento o justicia. Veamos la siguiente pregunta que dice: ¿cómo describió Jesús su misión? Vayamos ahora en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, que dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo describió Jesús su misión? Bueno, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué lindo saber de que Dios fue quien tomó la iniciativa de buscarnos a nosotros cuando nos vio perdidos en este mundo. Nosotros no nos salvamos ni encontramos a Jesús porque lo buscamos o porque alcanzamos a hacer cosas buenas para merecer la salvación de Dios. Más bien la iniciativa la tomó Dios. Él fue quien nos encontró y Él fue quien nos salvó. Así que al venir a este mundo, vino precisamente a buscarte y a buscarme a mí, porque
Él quiere salvarte y quiere salvarme a mí también. Así que veamos qué nos dice la siguiente pregunta. ¿Cometió Jesús algún pecado? Bueno, leamos lo que nos dice Hebreos capítulo 4 y verso 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con el estudio que estamos estudiando? Al principio aprendimos en la primera pregunta de que la consecuencia final del pecado es la muerte. Por lo tanto, el ser humano, por haber pecado, necesitaba morir porque había caído en el pecado. Y entonces, para resolver el problema del pecado, necesitábamos de alguien justo, perfecto, que tuviera vida en sí misma y que no hubiese mancha de pecado en él. Y claro que estamos hablando de Cristo Jesús. Por eso el apóstol San Pablo nos dice que si él cometió algún pecado, la Biblia nos responde que no, fue tentado en todo, pero no cometió ningún pecado. Nunca cedió, ni siquiera en pensamiento. Así que ese es el Salvador que necesitábamos nosotros. Vayamos a la siguiente pregunta, que dice así: ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Esta es una descripción muy linda que hace el profeta Isaías acerca de la misión que Jesús iba a venir a realizar en esta tierra, que prácticamente es una profecía que dice en el libro de Isaías 53, 3 al 7, lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué linda descripción hace el profeta Isaías de la misión que iba a venir Jesús a realizar en esta tierra. Así que, ¿cómo pagó Jesús la deuda del ser humano? Bueno, la respuesta es simplemente poniéndose en nuestro lugar. Así fue como Él pagó nuestra deuda, sufriendo en nuestro lugar, muriendo la muerte que nosotros merecíamos por haber pecado contra Dios. Así que solo Jesús podía pagar la deuda del hombre, porque es un ser perfecto, no cometió pecado, es un Dios justo. Así que al ponerse en nuestro lugar, de esa manera pagó nuestra deuda. Ahora, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Bueno, veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 20 al 22, que dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que la respuesta es la resurrección de Cristo. Porque se imagina usted, por más que Jesús haya sido bueno, haya hecho obras maravillosas, por más que haya hecho milagros, por más que no haya pecado y fue un hombre perfecto, y si al morir en nuestro lugar no hubiese resucitado, bueno, vana sería nuestra esperanza. En cambio,
porque resucitó y ese es el acto que garantiza nuestra salvación. Así que primicia es hecho, dice el apóstol Pablo, de los que duermen en el Señor. Así que ese es el acto que aseguró nuestra salvación, la resurrección de Cristo. Y ahora porque Cristo vive, no importa que durmamos o descansemos en el Señor antes de su venida, sabemos que la salvación nos la va a traer consigo cuando venga por segunda vez y nos va a resucitar si nos toca descansar antes de su venida. Así que, ¿cómo podemos obtener la salvación entonces? Únicamente a través de Jesucristo. ¿Qué debo hacer ahora entonces? Creer en Jesús, aceptarlo como único Salvador, abrirle la puerta del corazón. Así nos lo dice en Apocalipsis 3:20, que es una invitación linda que nos hace el Señor. Yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No te gustaría aceptar esa invitación que Jesús te está haciendo? Oh, claro que sí. Ojalá que tu decisión es creer en Jesús, aceptarlo como tu Salvador y entregarle tu corazón. Si así lo deseas, únete conmigo para orar. Querido Padre, gracias te damos por la salvación que nos proveyó Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero no solamente por su muerte, sino que a través de su resurrección, el acto que garantizó nuestra salvación. Y ahora, Señor, gracias por la salvación que nos otorga gratuitamente. Te suplicamos que cada día nuestra decisión sea aceptarte y entregar nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así culminamos una vez más otra de nuestras lecciones de este curso. No olvide acompañarnos para la próxima lección. Que Dios te bendiga.